Cómo vivir cada día en comunión constante con Jesús. Vivir en comunión constante con Jesús no es un ideal inalcanzable ni una meta reservada para unos pocos. Es una invitación que Jesús extiende a todos, un llamado a experimentar su presencia en cada momento de nuestra vida. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra conexión con Él no sea esporádica, sino continua y profunda, incluso en medio de la rutina y las exigencias del día a día? La mayoría de las personas anhelan una relación más cercana con Dios, pero muchas veces sienten que algo les impide lograrlo. Tal vez sea la falta de tiempo, las distracciones constantes o la sensación de que no somos lo suficientemente buenos para acercarnos a Él. Sin embargo, Jesús no espera perfección, sino un corazón dispuesto a caminar con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, Jesús dijo: «Permanece en mí, y yo permaneceré en ti». Esta no es solo una declaración, es una promesa de que su presencia está disponible para quienes eligen buscarla. Imagina cómo cambiaría tu vida si vivieras con la certeza de que Jesús está contigo en cada paso que das. Desde las decisiones más importantes hasta los momentos más cotidianos, Él desea guiarte, fortalecerte y llenarte de su paz. Esta comunión no es una carga adicional, sino una fuente de descanso y renovación, una relación que transforma no solo tu espíritu, sino también tus acciones y tus pensamientos. En este video vamos a descubrir juntos cómo hacer de esa comunión constante una realidad. No se trata de técnicas complicadas ni de agregar más tareas a tu lista diaria, sino de aprender a integrar a Jesús en todo lo que haces. Verás cómo pequeños cambios en tu perspectiva y en tus hábitos pueden abrir la puerta a una relación más profunda y significativa con Él. Comenzaremos por entender qué significa realmente estar en comunión con Jesús, para luego identificar las barreras que suelen interponerse en nuestro camino. También exploraremos pasos prácticos para cultivar esta conexión a lo largo del día y los beneficios que trae vivir en comunión constante con el Salvador. A lo largo de este viaje, quiero invitarte a reflexionar sobre tu relación actual con Jesús. ¿Te sientes conectado con Él o hay momentos en los que parece distante? ¿Estás dispuesto a hacer espacio en tu vida para permitir que su presencia transforme tus días? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para ayudarte a reconocer que siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, de acercarte más a Él y de experimentar su amor de una manera más tangible. Vivir en comunión con Jesús no significa que nunca enfrentarás problemas, pero sí significa que nunca los enfrentarás solo. Su promesa en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, es clara: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta certeza cambia nuestra perspectiva y nos da la fuerza para avanzar con fe, incluso en medio de los desafíos. Quédate hasta el final de este video porque no solo exploraremos estos principios, sino que también compartiremos herramientas prácticas y testimonios que pueden inspirarte a dar el primer paso hacia una vida de comunión constante con Jesús. Si alguna vez has sentido que necesitas un cambio, que deseas una fe más viva y una relación más cercana con tu Salvador, este es el momento de comenzar. Jesús no solo te llama a seguirle, te invita a caminar con Él, a escuchar su voz y a encontrar descanso en su presencia. Así que, ¿estás listo para descubrir cómo vivir cada día en comunión constante con Jesús? Empecemos. ¿Qué significa vivir en comunión constante con Jesús? Vivir en comunión constante con Jesús no es simplemente asistir a la iglesia o reservar momentos específicos de oración. Es un estilo de vida, una conexión continua que impregna cada pensamiento, acción y decisión.
Esta relación es mucho más que un ritual, es una comunión viva donde su presencia guía, renueva y transforma cada aspecto de tu existencia. Pero, ¿cómo podemos entender verdaderamente lo que significa esta comunión en el contexto de nuestra vida diaria? La comunión constante con Jesús comienza con la conciencia de que Él está siempre contigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, Jesús nos llama a permanecer en Él como una rama permanece unida a la vid. Esta imagen nos recuerda que, separados de Él, nada podemos hacer. Sin embargo, cuando estamos conectados con Jesús, su vida fluye a través de nosotros, dándonos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada día. Para muchos, la comunión con Jesús puede parecer algo reservado para momentos de quietud o para quienes dedican su vida al ministerio. Sin embargo, Jesús nunca estableció tales limitaciones. Él caminó entre personas comunes, interactuando con pescadores, recolectores de impuestos y mujeres marginadas. Su presencia estaba disponible para todos y lo sigue estando hoy. La comunión constante significa invitar a Jesús a cada momento, desde las reuniones importantes hasta las tareas más simples como lavar los platos o cuidar a los niños. Esta relación también implica una transformación interior. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús promete: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Esto no es solo una promesa de su presencia, sino una invitación a vivir con un corazón dispuesto a obedecer y a reflejar su amor en nuestras acciones. La comunión constante es un intercambio. Rendimos nuestras cargas y nuestros temores, y recibimos su paz y su dirección. Una característica clave de la comunión con Jesús es la confianza. Vivir en comunión significa depender de Él en todo momento, reconociendo que su plan para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo. Esto requiere humildad y fe, sabiendo que Él ve el panorama completo y que su amor nunca falla. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos anima a no estar ansiosos, sino a llevar todas nuestras peticiones a Dios en oración. Este es un aspecto práctico de la comunión. Hablar con Él continuamente, entregándole nuestras preocupaciones y agradeciéndole por su fidelidad. La comunión constante no es algo que logremos por nuestras propias fuerzas. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos hacia una relación más profunda con Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús describe al Espíritu Santo como el que nos guiará a toda verdad. Vivir en comunión significa estar abiertos a la guía del Espíritu, permitiéndole transformar nuestra mente y nuestro corazón para alinearlos con la voluntad de Dios. Otra dimensión importante de la comunión con Jesús es aprender a escucharlo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, escuchar su voz requiere intencionalidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto no significa que siempre escucharemos una voz audible, sino que, al estar en comunión con Él, aprenderemos a discernir su dirección a través de su palabra, de su espíritu y de las circunstancias. Vivir en comunión constante con Jesús también significa reconocer su obra en las pequeñas cosas de la vida. Desde un amanecer hasta una conversación significativa, su presencia se manifiesta de maneras que a menudo pasamos por alto. Practicar la gratitud por estas bendiciones cotidianas es una forma poderosa de fortalecer nuestra conexión con Él. En el Salmo 16, versículo 11, se nos dice: «En tu presencia hay plenitud de gozo».
Esta plenitud no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición a buscarlo y a reconocerlo en todo. Un aspecto transformador de la comunión con Jesús es cómo afecta nuestras relaciones. Al caminar con Él, aprendemos a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona y a servir como Él sirve. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un mandamiento nuevo: amaos unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor no surge de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Él, que fluye hacia quienes nos rodean. Finalmente, vivir en comunión constante con Jesús nos da propósito. En un mundo lleno de incertidumbre, su presencia nos recuerda que no estamos solos y que nuestra vida tiene significado. Cada día, Él nos llama a ser sus manos y pies en el mundo, llevando su luz a lugares oscuros y su amor a quienes más lo necesitan. Esta misión no es una carga, sino un privilegio que surge de nuestra relación con Él. La comunión con Jesús no es un destino final, sino un camino continuo. Es una invitación diaria a abrir nuestro corazón y a permitir que su amor y su gracia transformen cada aspecto de nuestra vida. Al final del día, no se trata de cuántas veces nos reunimos con Él, sino de cuánto lo incluimos en todo lo que hacemos. Los obstáculos que nos impiden vivir en comunión constante con Jesús. A pesar del anhelo profundo de vivir en comunión constante con Jesús, muchos de nosotros enfrentamos barreras que dificultan esta conexión. Estas barreras no solo nos desconectan de su presencia, sino que también nos roban la paz y la alegría que provienen de caminar junto a Él. Identificar y superar estos obstáculos es un paso esencial para fortalecer nuestra relación con Cristo y experimentar la plenitud de su amor. Uno de los mayores obstáculos es la falta de tiempo. Vivimos en un mundo que valora la productividad y el cumplimiento de metas, dejando poco espacio para la reflexión y la quietud. Con agendas llenas de responsabilidades, la oración y la meditación en la palabra de Dios a menudo quedan relegadas. Sin embargo, Jesús nos llama a buscar primero su reino, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Esto nos recuerda que el tiempo con Él no es un lujo, sino una necesidad para vivir en comunión constante. Otro desafío común es la distracción. Las redes sociales, las noticias y el entretenimiento llenan cada momento libre que tenemos, alejándonos de la introspección y la conexión espiritual. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, vemos la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con las tareas del hogar, María eligió sentarse a los pies de Jesús y escucharle. Jesús elogió la elección de María, recordándonos que en medio de nuestras ocupaciones es vital priorizar su presencia. La culpa y el sentimiento de indignidad también pueden alejarnos de Jesús. Muchas personas se sienten inadecuadas para acercarse a Él debido a sus errores o pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Estas palabras nos recuerdan que su gracia está siempre disponible y que Él nos invita a acercarnos a su presencia, no con miedo, sino con confianza en su amor redentor. El estrés y la ansiedad son otros obstáculos que interfieren con nuestra comunión con Jesús. En lugar de llevar nuestras cargas a Él, a menudo intentamos resolver todo por nuestra cuenta, lo que nos deja agotados y desconectados. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta: «No os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios». Este versículo nos anima a confiar en Él con nuestras preocupaciones y a experimentar su paz, que sobrepasa todo entendimiento.
Otro impedimento significativo es la rutina religiosa vacía, donde nuestras prácticas espirituales se convierten en un hábito sin significado. Es posible asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia sin sentir una conexión real con Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, Jesús advierte: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Esto nos recuerda que la comunión no es acerca de cumplir rituales, sino de cultivar una relación viva y genuina con Él. El orgullo y la autosuficiencia también pueden alejarnos de Jesús. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, en lugar de depender de su guía, nos desconectamos de la fuente de nuestra fortaleza. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: «Porque separados de mí, nada podéis hacer». Este recordatorio nos invita a rendirnos a Él y a reconocer nuestra necesidad constante de su presencia. La falta de intencionalidad es otro obstáculo importante. Muchas veces no hacemos un esfuerzo consciente para incluir a Jesús en nuestra vida diaria. No lo hacemos parte de nuestras conversaciones, decisiones y pensamientos. En el Salmo 63, versículo 1, el salmista expresa: «Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré». Este versículo subraya la importancia de buscarlo activamente con un corazón dispuesto y un espíritu hambriento de su presencia. El miedo al cambio también puede mantenernos alejados de una comunión más profunda con Jesús. Al abrirnos a su guía, a menudo enfrentamos la necesidad de soltar viejos hábitos, relaciones tóxicas o patrones de pensamiento negativos. Aunque esto puede ser incómodo, su promesa en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos da esperanza. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La influencia del mundo es otro desafío. Vivimos en una cultura que a menudo valora lo superficial sobre lo espiritual y lo inmediato sobre lo eterno. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto nos anima a buscar la voluntad de Dios en lugar de dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Finalmente, la falta de conocimiento de su palabra puede limitar nuestra comunión con Jesús. Sin un entendimiento profundo de las Escrituras, es difícil discernir su voz y su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, Jesús dice: «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Esto subraya la importancia de conocer su palabra para cultivar una relación más profunda con Él. Reconocer estos obstáculos no es motivo de desaliento, sino un primer paso hacia la transformación. Jesús no espera que seamos perfectos antes de acercarnos a Él. Más bien, nos invita a entregar nuestras barreras a su cuidado y a confiar en que su gracia es suficiente para superarlas. Al enfrentarnos a estas barreras con su ayuda, descubriremos que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasos prácticos para vivir en comunión constante con Jesús. La comunión constante con Jesús no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria que puede integrarse en cada aspecto de nuestra vida. Más allá de un momento de oración o de asistir a un culto, se trata de cultivar una relación continua con Él, permitiendo que su presencia transforme nuestros pensamientos, acciones y decisiones. Aquí exploraremos pasos prácticos que puedes implementar para vivir en comunión constante con Jesús. Paso 1. Comienza tu día con Jesús. Dedicar los primeros minutos de tu día a Jesús establece el tono para todo lo demás. Antes de revisar tu teléfono o planificar tus tareas, toma un momento para orar y leer la palabra.
En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se levantaba temprano para orar. Este hábito no solo fortalece tu conexión con Él, sino que también te da claridad y paz para enfrentar los retos del día. Puedes comenzar con una oración sencilla como: Señor, guíame hoy en todo lo que haga. Ayúdame a ver este día con tus ojos. Paso 2. Invita a Jesús a tus decisiones. Vivir en comunión constante significa incluir a Jesús en cada decisión, grande o pequeña. Desde las elecciones cotidianas, como cómo responder en una conversación difícil, hasta las decisiones importantes, como un cambio de carrera, invítalo a guiarte. En el Salmo 37, versículo 5, se nos anima a encomendar nuestros caminos al Señor, confiando en que Él actuará. Hablar con Jesús sobre tus decisiones te ayudará a caminar con seguridad en su voluntad. Paso 3. Practica la gratitud en todo momento. La gratitud transforma tu perspectiva y abre la puerta a la presencia de Jesús. En lugar de centrarte en lo que falta o en lo que está mal, agradece a Dios por sus bendiciones grandes y pequeñas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Llevar un diario de gratitud o simplemente tomarte un momento para agradecer antes de cada comida puede ayudarte a mantener tu corazón alineado con Él. Paso 4. Habla con Jesús durante todo el día. La oración no tiene que ser formal ni complicada. Hablar con Jesús puede ser tan sencillo como tener una conversación con un amigo cercano. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mientras trabajas, conduces o haces tareas domésticas, hazle preguntas, comparte tus pensamientos o simplemente agradece su presencia. Paso 5. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. La Biblia es el medio principal a través del cual Jesús nos habla y nos guía. Dedicar tiempo a meditar en las Escrituras fortalece tu relación con Él. El Salmo 119, versículo 105, describe la palabra de Dios como lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Puedes leer un capítulo al día, memorizar un versículo clave o reflexionar en cómo aplicarlo a tu vida diaria. Paso 6. Cultiva un ambiente de adoración. La música, los himnos y los momentos de alabanza son formas poderosas de experimentar la presencia de Jesús. En el Salmo 22, versículo 3, se nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Escuchar canciones de adoración mientras trabajas o conduces puede ayudarte a mantener tu corazón centrado en Él. Incluso puedes dedicar unos minutos a cantar o a meditar en la grandeza de Dios al final del día. Paso 7. Practica el amor al prójimo. Vivir en comunión con Jesús se refleja en cómo tratamos a los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús dice: Siempre que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Servir a otros, mostrar bondad y perdonar son actos que fortalecen tu conexión con Él. Busca oportunidades diarias para ayudar a alguien o para ser un reflejo de su amor. Paso 8. Aprende a escuchar su voz. Jesús habla de muchas maneras, a través de su palabra, del Espíritu Santo y de las circunstancias. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Él dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Tómate tiempo para estar en silencio y reflexionar, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe. Es en esos momentos de quietud donde su voz se hace más clara. Paso 9. Mantén tu corazón limpio. El pecado no confesado puede interrumpir tu comunión con Jesús.
En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacer de la confesión un hábito diario te ayudará a mantener un corazón abierto y receptivo a su presencia. Paso 10. Transforma tus tareas diarias en actos de adoración. Desde el trabajo hasta las actividades en el hogar, todo puede hacerse para la gloria de Dios. En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, se nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dedicar tus esfuerzos a Él, incluso en las tareas más simples, transforma lo ordinario en sagrado. Paso 11. Rodéate de comunidad. La comunión con Jesús se fortalece al estar en compañía de otros creyentes. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos. Participar en un grupo de estudio bíblico o simplemente compartir tiempo con personas de fe puede inspirarte y animarte a seguir creciendo en tu relación con Él. Paso 12. Descansa en su presencia. Finalmente, aprender a descansar en Jesús es esencial para una comunión constante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tómate tiempo para pausar y simplemente estar con Él, dejando que su paz renueve tu espíritu. Estos pasos no son reglas estrictas, sino invitaciones a caminar más cerca de Jesús. Implementar incluso uno de ellos puede marcar una gran diferencia en tu vida espiritual. Recuerda que Jesús no busca perfección, sino un corazón dispuesto a buscarle y a vivir en comunión con Él. Los beneficios de vivir en comunión constante con Jesús. Vivir en comunión constante con Jesús no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también impacta profundamente nuestra vida diaria. Los beneficios de esta conexión van más allá de lo espiritual, afectando nuestra paz, nuestra forma de enfrentar los desafíos y nuestra manera de interactuar con el mundo. A continuación, exploraremos algunos de los principales beneficios que surgen al caminar en una relación cercana y continua con nuestro Salvador. Beneficio 1. Paz interior que trasciende las circunstancias. Uno de los mayores regalos de vivir en comunión con Jesús es la paz que Él nos da. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús promete: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Jesús está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Incluso en medio de las tormentas de la vida, su paz nos permite mantenernos firmes y confiados. Beneficio 2. Dirección y sabiduría en cada decisión. Al vivir en comunión con Jesús, tenemos acceso a su guía en todas las áreas de nuestra vida. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jesús nos ayuda a discernir su voluntad, mostrándonos el camino correcto incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles. Beneficio 3. Fuerza para enfrentar los desafíos. La vida está llena de pruebas, pero vivir en comunión con Jesús nos da la fortaleza para superarlas. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia de Jesús, que nos capacita para resistir y perseverar, incluso en los momentos más oscuros. Beneficio 4. Una alegría que no se puede robar. La comunión con Jesús nos da una alegría profunda y duradera, independientemente de las circunstancias. En el Evangelio de Juan,
capítulo 15, versículo 11, Jesús dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Esta alegría no es superficial ni pasajera, es un reflejo de su amor y su obra en nuestra vida. Beneficio 5. Una identidad arraigada en el amor de Dios. Vivir en comunión con Jesús nos recuerda quiénes somos en Él. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta identidad nos da seguridad y propósito, liberándonos de la necesidad de buscar aprobación en otros. Beneficio 6. Un corazón transformado para amar a los demás. La comunión con Jesús nos enseña a amar como Él ama. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un mandamiento nuevo: Amaos unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor transforma nuestras relaciones, llenándolas de compasión, perdón y gracia. Beneficio 7. Renovación diaria para el alma. El tiempo en comunión con Jesús es como un río que refresca y renueva nuestra alma. En el Salmo 23, versículo 3, se nos asegura: Confortará mi alma. Nketi. Este descanso espiritual nos permite enfrentar cada día con nuevas fuerzas, sin cargar el peso del ayer. Beneficio 8. Un propósito claro para vivir. Vivir en comunión con Jesús nos da un sentido de propósito que trasciende nuestras metas personales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús nos llama a ser sus discípulos y a compartir su amor con el mundo. Este propósito nos llena de significado y nos motiva a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Beneficio 9. Libertad de las cadenas del pecado. En la comunión con Jesús experimentamos la libertad que su sacrificio nos ofrece. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se nos dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no solo nos libera de la culpa y la condenación, sino que también nos da poder para vencer el pecado y vivir en su gracia. Beneficio 10. Un testimonio que impacta a otros. Nuestra comunión con Jesús no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra relación con Jesús inspira a otros a buscarlo y a experimentar su amor. Beneficio 11. Un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. La comunión con Jesús nos ofrece un lugar de refugio en medio de la incertidumbre y el temor. En el Salmo 91, versículo 1, se nos promete: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta protección nos da confianza para enfrentar cualquier desafío con fe. Beneficio 12. La esperanza de la vida eterna. El mayor beneficio de vivir en comunión con Jesús es la promesa de la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta esperanza nos da perspectiva y nos llena de gozo, sabiendo que nuestra relación con Él trasciende este mundo. Vivir en comunión constante con Jesús no significa que nuestras vidas serán perfectas o libres de problemas, pero sí garantiza que nunca enfrentaremos nada solos. Su presencia transforma nuestra manera de ver el mundo, nos da la fortaleza para perseverar y nos recuerda que somos profundamente amados. Estos beneficios no son solo para un momento o una temporada, sino para cada día de nuestra vida.
transformando la rutina en adoración y oración. Una de las claves para vivir en comunión constante con Jesús es aprender a integrarlo en cada aspecto de nuestra vida diaria. A menudo pensamos que la adoración y la oración son actos reservados para momentos específicos, como los servicios de la iglesia o los tiempos devocionales. Sin embargo, Jesús nos invita a llevar nuestra relación con Él a cada rincón de nuestra rutina, transformando incluso las tareas más comunes en oportunidades para conectarnos con su presencia. Clave 1. Redefiniendo la adoración. La adoración no se limita a cantar himnos o levantar las manos en un servicio religioso. Es una actitud del corazón que reconoce la grandeza de Dios en todo momento. En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, se nos instruye: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta perspectiva transforma cada acción cotidiana en un acto de adoración. Clave 2. Comienza con pequeños momentos de oración. No necesitas largas sesiones de oración para conectarte con Jesús durante el día. Una simple frase como «Gracias, Señor, por este nuevo día» al despertar, o «Guíame en esta tarea» antes de una reunión, puede abrir la puerta a su presencia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener una conversación constante con Él. Clave 3. Transforma tus tareas en ofrendas. Incluso las actividades más monótonas, como lavar los platos o manejar al trabajo, pueden convertirse en momentos de conexión espiritual. Dedicar estas tareas a Dios con un corazón agradecido les da un significado eterno. Recuerda las palabras del Salmo 90, versículo 17. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Clave 4. Usa la música como un puente hacia su presencia. Escuchar música de adoración mientras realizas tus actividades puede ayudarte a centrar tu corazón en Jesús. Los himnos y las canciones cristianas no solo elevan tu espíritu, sino que también llenan tu entorno de la verdad de Dios. En Efesios, capítulo 5, versículo 19, se nos anima a hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Clave 5. Aprovecha los momentos de silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio puede ser una herramienta poderosa para encontrarte con Jesús. Durante tus trayectos, mientras esperas en una fila o antes de dormir, aprovecha esos momentos para reflexionar en su palabra o simplemente estar en su presencia. En el Salmo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Clave 6. Trae intencionalidad a tus conversaciones. Hablar sobre Jesús con amigos, familiares o colegas no solo fortalece tu fe, sino que también extiende su influencia en tu entorno. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, se nos instruye a hablar de las palabras de Dios cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas conversaciones pueden ser naturales y edificantes. Clave 7. Ora mientras sirves a los demás. El servicio a los demás es una forma tangible de adorar a Jesús. En Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús dice: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mientras ayudas a alguien, ora por esa persona pidiendo que la gracia de Dios la toque a través de tu acto de servicio. Clave 8. Usa recordatorios visuales para enfocarte en Él.
Coloca versículos bíblicos o frases inspiradoras en lugares visibles, como tu escritorio, el espejo del baño o la pantalla de tu teléfono. Estos recordatorios te ayudarán a mantener tu mente centrada en Jesús durante el día. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Clave 9. Lleva a Jesús contigo al trabajo o a los estudios. A menudo separamos nuestra vida espiritual de nuestras responsabilidades laborales o académicas, pero Jesús quiere ser parte de todo lo que hacemos. Antes de comenzar tu jornada, pídele sabiduría y paciencia. Dedica cada tarea a Él, confiando en que su presencia estará contigo. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, se nos anima: «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Clave 10. Convierte los momentos de estrés en oportunidades para orar. Cuando te sientas abrumado o ansioso, haz una pausa y lleva tus preocupaciones a Jesús. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en su poder y su fidelidad. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego». Clave 11. Encuentra a Jesús en la naturaleza. Salir al aire libre y observar la creación es una manera poderosa de conectarte con Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, se nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Usa un paseo o una caminata para meditar en su grandeza y su cuidado. Clave 12. Termina el día con gratitud y reflexión. Antes de acostarte, dedica unos minutos para agradecer a Jesús por su fidelidad durante el día. Reflexiona sobre los momentos en los que sentiste su presencia o su dirección y entrégale cualquier carga o preocupación. En el Salmo 4, versículo 8, se nos promete: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Al integrar a Jesús en cada aspecto de tu rutina, transformarás tus días en una continua adoración. No importa cuán ocupada o sencilla sea tu vida, cada momento puede convertirse en una oportunidad para conectarte con Él y experimentar su amor y su paz de manera más profunda. Hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas, reflexionando sobre qué significa vivir en comunión constante con Jesús, los obstáculos que enfrentamos, los pasos prácticos para cultivar esta relación y los beneficios transformadores de caminar con Él. Ahora es el momento de detenernos y preguntarnos: ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Cómo permitiremos que estas verdades impacten nuestra vida diaria y renueven nuestra fe? Vivir en comunión constante con Jesús no es un objetivo imposible ni una carga inalcanzable. Es una invitación amorosa de nuestro Salvador a caminar junto a Él, a experimentar su paz en medio de nuestras tormentas, a escuchar su voz en medio del ruido y a encontrar propósito en cada paso que damos. Jesús no busca perfección, busca un corazón dispuesto. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, Él nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa es para ti, aquí y ahora. Pensemos en nuestra rutina diaria. ¿Cuántos momentos pasamos desconectados, llenos de estrés y preocupaciones que podríamos entregar a Jesús? ¿Cuántas veces dejamos de invitarlo a nuestras conversaciones, decisiones o tareas cotidianas? Reflexiona sobre esto. ¿Cómo cambiaría tu vida si comenzaras cada día con Jesús? Si aprendieras a ver su mano en cada detalle y a confiar en su guía en cada decisión. Recuerda que Jesús siempre está presente, esperando que lo invites a ser parte de tu vida. En el Evangelio de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Él declara: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta no es solo una promesa para el futuro, es una realidad para vivir hoy. Todo lo que necesitas hacer es abrirle tu corazón y permitirle entrar. Pregúntate, ¿qué pasos puedo dar hoy para profundizar mi comunión con Jesús? ¿Qué obstáculos estoy dispuesto a entregar a Él? Tal vez sea reservar un momento para orar al comienzo del día, agradecerle por las pequeñas bendiciones o buscar su guía en una decisión difícil. Recuerda que cada pequeño acto de fe abre la puerta a una relación más cercana con Él. No olvidemos que nuestra comunión con Jesús no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Al vivir en su luz, reflejamos su amor a un mundo que necesita desesperadamente esperanza y verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos llama a ser luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al compartir su amor y su verdad, nos convertimos en instrumentos de su paz. Antes de cerrar, quiero invitarte a dar un paso más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Tal vez un amigo, un familiar o incluso alguien que esté buscando respuestas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te ayude a caminar más cerca de Jesús. Y por favor, deja un comentario compartiendo cómo este mensaje ha impactado tu vida. ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasos planeas tomar para vivir en comunión constante con Jesús? Hoy es el día de dar el primer paso hacia una relación más profunda con tu Salvador. Jesús está esperando con los brazos abiertos, listo para caminar contigo en cada momento de tu vida. Su amor es inagotable, su gracia es suficiente y su presencia transforma todo lo que toca. No dejes pasar esta oportunidad de experimentar su paz, su guía y su gozo como nunca antes. Jesús no solo quiere ser parte de tu vida los domingos o en los momentos difíciles. Él quiere ser tu compañero constante, tu amigo fiel y tu guía en cada decisión. Así que, ¿estás listo para abrirle tu corazón y permitirle transformar tu vida? Él ya está llamando. Responde a su invitación hoy.